Somos ASB Noticias. Yo creo que ese tema del ICETEX, Germán, va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Porque estamos definiendo la situación de lo que pasa frente al tema del ICETEX. Doctor Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCON, buenos días, gracias por acompañarnos. Andrés, muy buenos días a ti, a toda la audiencia que nos escucha, gracias por esta oportunidad. Ni me ha faltado a usted por atendernos porque nos tienen muy preocupados aquí en Mesa de Trabajo todo el tema de lo que está pasando con el ICETEX hoy. ¿Cuál es su concepto en principio antes de que entren mis compañeros, los demás periodistas de esta Mesa de Trabajo de ASB Noticias de Colmundo a hacer sus cuestionamientos? ¿Cuál es su opinión, doctor Oscar? Pues mira, nosotros, voy a ser muy gráfico y si me demoro un tanto aspiro no hacerlo, pero la idea es, Colombia tiene 2.350.000 estudiantes en educación superior, 350.000 están en el SENA, su presupuesto y su matrícula está resuelta por el Ministerio de Trabajo. De esos 800.000 estudiantes están en el sistema público, el Ministerio de Educación Nacional con la política de gratuidad atiende esa demanda, pues ya tenemos 1.100.000 estudiantes. Pero nos quedan 1.200.000 estudiantes, de los cuales 300.000 están en los estratos 3 y 4, 5, son los hijos de los políticos, de los empresarios, de los industriales, ellos tienen matrícula directa, pero nos quedan 900.000 estudiantes en Colombia. De esos estudiantes, 400 y algo más, 450.000 dependen de crédito educativo del ICETEX. Y a la fecha, estando a la fecha en que estamos, más de 200.000 estudiantes hoy, estando a la fecha de noviembre que estamos ya en un semestre que está terminando, que prácticamente esta semana termina, sus pagos de matrículas no han llegado a las universidades. Por tanto, para estos 200.000 estudiantes, pues hay una preocupación que se ha hecho afortunadamente mediática y que tienen la preocupación de saber hoy qué va a pasar con su semestre académico, que ya cursaron, que las universidades entregaron todo lo que tenían que entregarles y no saben entonces de la continuidad de sus estudios. Ese es un problema hoy. El otro problema, que tiene que ver un poco con el primer semestre del 2025, es que esta suerte de más de 250.000 estudiantes que aspiramos ingresen en matrícula para el primer semestre del 2025, que tiene una presupuestación de 1.4 billones, pues no sabemos realmente a la fecha qué recurso hay disponible. Lo que nos han planteado es que está la tercera parte de esa plata disponible, lo que pues genera para todos los estudiantes que van a crédito del ICETEX una gran preocupación, porque es absolutamente incierto a hoy, última semana de noviembre, qué va a pasar con el primer semestre del 2025. Ese es un panorama muy rápido de lo que puede tener Colombia hoy como preocupación. Ustedes le enviaron como ASCUN una carta al ministro de Educación y fue enviada precisamente hablando sobre el tema de esto que está pasando con el ICETEX, y ustedes estamos atentos a sus comentarios, a su disposición, nos disponemos para el diálogo. ¿Han recibido alguna contestación? La verdad, la comunicación fue de ayer, aun cuando ya con el señor ministro, por fortuna nuestra, habíamos tenido la posibilidad de conversar y ha quedado, digamos, una mesa prevista para el diálogo. Estamos aspirando que el ministerio, el señor ministro, el señor viceministro puedan sentarse con las y los rectores de las instituciones para que analicemos el problema. Si tenemos un problema donde estamos interviniendo 4 actores, el ICETEX, el Ministerio de Hacienda, las instituciones y el que coordina y lidera la política pública, que es el ministerio, si tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es estar en una mesa y conversar para buscar salidas. Entendemos que hay elementos estructurales, financieros, políticos, pero lo que tenemos es que entre todos conversar para solucionarlos, porque lo que no puede seguir pasando es que las instituciones están encerradas con una deuda, el ICETEX haciendo la mejor gestión posible para suplir esa deuda, pero ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Hacienda están engranando la salida para este problema. Estamos en conversación con el doctor Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades. Y antes de que vengan mis compañeros, déjeme hacer de mi parte esta última pregunta. Una universidad, a propósito de mi compañero en la ciudad de Cali, Andrés Muñoz, que su hija estudia en la Universidad Javeriana, no le ha llegado este crédito del ICETEX. ¿Es verdad, Andrés? ¿Así? ¿Lo estoy entendiendo? Exactamente. No se ha llegado al PAN. No se ha llegado.
Así es. Entonces, ¿ella qué camino podría tener, doctor Oscar? Pues eso es lo que estamos intentando con las universidades, decirle al señor ministro que nos ayude, porque en el caso de este estudiante, por ejemplo, si ya le entregaron un servicio, ya le sacaron notas, no ha terminado, no ha sido pagado su semestre, ese estudiante tiene una desafortunada situación y es que no sabe cómo continuar sus estudios, porque es la estudiante la que está siendo consciente de que para poder desarrollar su estudio se necesita pagar el semestre en la universidad en que está en este momento estudiando. Eso es lo que queremos conversar, qué salida le damos ante estas situaciones. Claro, también hay que decir aquí, y esto es bueno traerlo a la mesa, el señor ministro ha planteado que en el transcurso de estos días, los 400.000 millones que se le adeudan hoy por el segundo semestre para el pago de matrículas a los estudiantes a través del crédito ICETEX, se va a tirar. También sobre eso quisiéramos tener certezas, porque pues que nos digan que la plata está ahí, que se va a girar, sí, pero ¿cuándo? ¿Con qué periodos? Porque pues usted entenderá que para el estudiante es muy importante saber qué matrículas se inscribe para el siguiente semestre. Doctor Domínguez, en ese orden de ideas, entonces la posición de ASCUM, las universidades que obviamente ustedes acogen, es no dar continuidad a los estudios a esos estudiantes, valga la redundancia, que tienen esta situación para el primer semestre del 25. No, de ninguna manera. Y otra pregunta también importante, 73 años tiene el ICETEX rodando en este país. ¿Habían visto una situación parecida a esta? Pues mira, lo primero es que lo que queremos es sentarnos porque lo que menos quisiéramos es afectar a nuestros estudiantes. Esto es una cosa que necesitamos resolverla, pero tampoco podría ser justo que yo te diga a ti como Estado, mira, te voy a prestar para pagarte tu semestre. Tú matriculas materias, ve a esa universidad que yo a esa universidad le pago. Y cuando termine el semestre, yo te diga a ti, no sabes qué, ya no le voy a pagar, que no es el caso. Pero estamos en esa situación para ponerlo desde otra mirada. Eso con el primer asunto de nosotros en ningún momento quisiéramos afectar al estudiante y de eso es de lo que queremos conversar con el ministerio. Ahora, en el segundo caso, desde luego nosotros creemos que 73 años del ICETEX, más de 5.200.000 colombianos profesionales hoy en día que se formaron con esa institución, la mayoría de ellos en programas de pregrado, que esto es lo más importante, que nadie cree que esto sea de la historia de ICETEX, que hoy y que nos digan que esta situación pues es una situación, o mejor, hay que afirmar que esta es una situación inédita para el ICETEX. Siempre hemos tenido dificultades, demoras en los giros, algunas validaciones por procedimientos, pero nunca habíamos llegado a una coyuntura de los tamaños financieros de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? O sea, nunca a las universidades se les había estado debiendo el nivel de recursos que se les adeuda por la prestación de un servicio, 400.000 millones, que no es menor. Entonces, claro, necesitamos buscar medidas de resolverlo y por eso hemos tenido siempre desde ASCUN en toda la historia solo una propuesta. Sentémonos a dialogar y a buscarle salidas a la situación. Germán René Jiménez. Si le entendí bien, de 400.000 beneficiarios del ICETEX, solo 200.000 tienen problemas. ¿Por qué los otros 200.000 no? Por las otras modalidades de crédito, ¿de acuerdo? Hay créditos de sostenimiento, otros tipos de crédito. Esto es pago de matrículas en concreto por diferentes programas. Recuerden que en el ICETEX no es solo un programa. Están saldos de generaciones, están programas de matrícula, de matrículas relacionadas con corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, por eso, digamos, se centra hoy en esos 200 y pico de estudios, 200, un poco más de 200.000 estudiantes que están en esa situación. Ahí está concentrado el gran problema hoy. Fíjese, Germán y Ricardo y compañeros de esta mesa de trabajo, que a veces la falta de información concreta y oportuna, Germán, Sí. Como la que nos está dando el doctor Oscar Domínguez, es que aquí estamos hablando de que eran muchos estudiantes y que estamos hablando de un número determinado y una situación determinada. Sí. Que se hablan de 400.000 estudiantes y tal. Son 200.000 porque hay otras modalidades de crédito. Lo que sí es cierto, doctor Oscar, y es que el ministro dice es que el ICETEX es un banco que ha quitado incluso vidas, dice el mismo ministro en otras palabras, desde luego. El ICETEX sí merece una reforma o otra reforma en el país, pero sí merece una reforma para que no se siga comportando como banco.
Sí, es muy importante la referencia, pero yo quiero transitar al ejemplo con otra dimensión. Mañana un vehículo atropella a un ciudadano y el ciudadano muere. ¿Quitamos el tráfico? ¿Impedimos que los ciudadanos se muevan en vehículo? Porque está matando a la gente. Entonces uno diría, el ICETEX tiene unos problemas a través de los cuales algunos estudiantes han tenido que pasar situaciones penosas, de las que nosotros lamentamos que se hayan presentado profundamente y hacemos todos los esfuerzos para que eso nunca se presente. Pero ¿cuál es la situación? Que una institución que le ha permitido a Colombia lograr los niveles de cobertura, y como se los mencioné hoy a ustedes, y se los estoy mencionando, a más de 450.000 estudiantes de una población de 2.400.000, tener acceso a la educación superior, ¿la vamos a acabar o la reestructuramos mejor? Entonces nosotros frente a la reestructuración del ICETEX estamos de acuerdo. Creemos que el ICETEX puede hacer una mejor tarea. Para que el ICETEX haga mejor tarea, el Estado tendrá que disponer recursos para suplir eso que hoy unos intereses o un mecanismo de estructuración económica no permite. Claro, sentémonos a la mesa y resolvámonos. El mensaje no puede ser, acabémoslo. El mensaje no puede ser, quitemos el tráfico en las calles de los vehículos porque está matando a la gente. No, reestructuremos, pongamos semáforos, hagamos paso en las cebras y en el ICETEX entonces busquemos mecanismos de financiación, cómo abaratamos el crédito académico, cómo logramos que el estudiante vaya con un crédito cero, que el estudiante lo que tenga es un mecanismo que lo apalanque, como actualmente lo estamos haciendo. Actualmente las universidades están cubriendo en buena medida con U Solidaria una parte del costo del crédito del estudiante, el 75% del spread que se genera por un crédito educativo en la modalidad de U Solidaria lo están poniendo las mismas universidades y el ICETEX el 25%. Entonces miren que sí hay mecanismos, podemos encontrarlos y ahí estamos totalmente dispuestos a contribuir desde el sector. Me estoy acordando, doctor Domínguez, de una conversación que tuvimos aquí hace meses con usted. Cuando surgió toda la controversia en torno a la reforma a la educación superior. Desde este tipo de cosas son las que estaban ustedes desde ese momento mirando con previsión, justamente cuando surgió esa controversia. Sí, porque fíjate que uno es parte de ello, no es todo, pero es parte de ello, porque fíjate que ¿a quién de nosotros los colombianos no nos gusta oír que la educación de nuestros hijos va a ser gratuita y asumida por el Estado? ¿Quién está en contra de ello? Ahora, la pregunta que yo devuelvo con esa afirmación es, ¿cuánto cuesta? ¿Y quién lo paga? Entonces tú dices, 2.400.000 estudiantes, el Estado va a asumir sus costos. ¿Cuánto vale eso? ¿Y quién lo paga? ¿El Estado? Hoy el Estado dedica de su presupuesto general de la Nación 70.2 billones para la educación. De esos, 58 billones van a básica y media y 12 billones van a superior. De esos 12 billones de superior, casi 9 billones se van para la educación pública, a las 80 instituciones que se financian. Nos quedan los 3 billones más o menos, 3.5, 3.8 billones, que se van a financiar matrícula de un millón de estudiantes en diferentes modalidades. Entonces fíjate que el tema no es solo vender el buen propósito del que yo creo que no hay ningún habitante del planeta Tierra que esté de acuerdo. ¿Qué querer hacer? Es lo mejor que nos podemos plantear. ¿Cómo hacerlo? Es donde está el detalle. Por eso desde la Asociación Colombiana de Universidades, donde tenemos a las universidades públicas y privadas asociadas, nuestra posición siempre ha sido, venga y encontramos los cómo. Porque qué hacer y para qué hacerlo, lo tenemos perfectamente claro. Pero los cómo hacerlos, que es lo que materializa a un ejecutor de política pública, es lo que queremos tenerlo claro. Ricardo Martínez. Doctor Domínguez, quiero poner otro ejemplo para poner en contexto de lo que pueda estar sucediendo. Mientras el ministro de Hacienda y el ministro de Educación se reparten mensajes diciendo que la responsabilidad es de uno o del otro, el que está sufriendo, pues es el estudiante que es afectado. Pero al no girar el dinero, el gobierno también ha afectado, por ejemplo, el sector de la salud. ¿Les preocupa a ustedes, desde las universidades que usted representa, el compromiso de pago
del gobierno, la capacidad de pago del gobierno, y si me permite le adiciono a la pregunta, ¿las universidades que usted representa estarían en capacidad de darle crédito al gobierno para todo este dinero que se le está adeudando? No, es imposible y la estructura del Estado está organizada para que los servicios sean atendidos con el presupuesto del Estado y con el presupuesto de particulares que han sido autorizados por el Estado para brindarlo. Cuando el Estado no le permite o no tiene los recursos suficientes y le pide el favor a los particulares, en este caso a las instituciones privadas, que complementen ese servicio, pero no facilita los mecanismos para que ello se dé, pues definitivamente hay colapso en el sector. De todas formas, lo que es importante, Ricardo, es que nosotros allí sí quisiéramos tener la aspiración, y soñamos con ello, que la comprensión de nuestro ministro de la Educación, el doctor Daniel Rojas, de nuestro viceministro, que tantas reuniones hemos conversado con él, en lo que hemos hablado, dibujan en el proyecto de su gestión posibilidades para que el sistema se mantenga, para que el sistema preste el servicio que debe dar, y para que el sistema tenga la capacidad de respuesta. Yo creo que aspiramos que la buena gestión del ministro rápidamente supere esta situación, que si bien es cierto se ha vuelto mediática, y eso lo agradecemos, porque si no hubiera sido así, el problema y el drama de los estudiantes no se hubiera conocido, pero estamos seguros que ellos le darán solución a esto prontamente, porque ya comprendieron el impacto que se está generando por esta situación. Quiero despedirlo, doctor Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN. Dicen la Asociación Colombiana de Estudiantes que no le creen al ministro. Yo veo que usted le cree. ¿Esto es de creer, de resolver o de volver a construir confianza? Yo siempre creo que en este tipo de situaciones, para quienes dependemos de que ha sido ungido con el mandato del gobierno para liderar la cartera, tiene las capacidades y tiene los instrumentos y las condiciones para resolver las situaciones. Entonces, no es solo de creer, sino un elemento que surge para los hombres que somos de fe, es materializar los resultados. Creería entonces que ahora, con las muy rápidas y reacciones positivas que ha tenido el ministro para plantear cuál puede ser la salida de la situación, ahora necesitamos ver los hechos. Necesitamos que en el transcurso de esta semana, si fuera posible, la semana entrante, a más tardar, los 400.000 millones de pesos que falta para el pago del segundo semestre, que llegara a las universidades de manera inmediata. Ya prácticamente los estudiantes están en vacaciones. Eso sería un procedimiento donde esa credibilidad tendría sentido. Y lo más importante, y esto sí quiero, por favor, que lo tengamos todos presentes, porque si no puede ser un problema de enormes impactos, es que para el primer semestre del 2025, pues los créditos para esos más de 250.000 estudiantes estén disponibles, y ese 1.4 billones que el gobierno ya había comprometido en los proyectos que ha presentado el ICETEX, Hacienda y Educación, se puedan disponer para el sector. De lo contrario, y esto no quiero prender una alarma con ello, pero de lo contrario tendríamos 250.000 estudiantes menos en un periodo de gobierno donde la meta han sido 500.000 estudiantes nuevos y donde tan solo hemos llegado a 120.000 en los primeros 2 años. Y ustedes hacen la cuenta que eso no cuadra. Yo estoy seguro que allí, para un poco pasar de la fe a la credibilidad, las buenas intenciones ahora tienen que manifestarse en hechos. Podemos entender entonces, según lo que usted acaba de decir, que en las CUN avalaron, por decirlo de una forma amable, el nombramiento de Daniel Rojas como ministro de Educación. No, nosotros no hacemos ni avales ni desavales. Nosotros trabajamos con quien el gobierno considere Yo su le entiendo, sabiduría. permítame, yo le entiendo, de ustedes no depende quién sea el ministro. Entonces se lo pregunto de otra forma, porque yo tengo claro eso, que no depende de ustedes. Se lo pregunto de otra forma. ¿No tienen ustedes ningún cuestionamiento con el señor Daniel Rojas, no tanto por su gestión ejecutiva, sino por sus asuntos personales? No, nosotros ahí, yo no entraría en esa polémica, simplemente esperaría que el señor ministro, con los hechos, como lo ha manifestado,
materialice sus palabras en hechos y creemos en lo que él ha dicho. Y estamos seguros que el señor ministro, con lo que conoce y con lo que ha dicho, es capaz de concretarlo. Esperemos que así sea para el bien de la sociedad. Usted lo ha hecho, doctor Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUM, para el bien de la sociedad. Y esa sociedad son nuestros estudiantes. Le agradezco mucho esta conversación con ASB Noticias aquí en Colmundo Radio. A ustedes en Colmundo por preocuparse de estos temas y la oportunidad para conversar sobre los mismos. Un abrazo. Gracias, doctor Oscar Domínguez.